Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a todos. Les voy a hablar un poquito acerca de qué es lo que se está pensando ahorita en la comunidad científica acerca de las nuevas tendencias en el abordaje para estabilidad de taludes y laderas. Hay un par de palabritas que están en inglés, entonces me van a disculpar porque no alcancé a traducirlo todo. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, en cualquier momento me dicen, pues, y si cometo pues, algún error también, alguna imprecisión. Y sí, en cualquier momento me pueden interrumpir. Vamos a empezar. Entonces vamos así. Vamos a suponer que nosotros tenemos un área a la que vamos a explotar. Aquí estoy mostrando pues, un área plana, pero lo que voy a decir también aplica para estabilidad de laderas. O sea, también aplica para terrenos montañosos. Entonces nosotros, si tenemos un área en el cual vamos a construir un talud artificial, pues, entonces lo primero que hacemos es una perforación geotécnica y con base en la ayuda de lo que nos diga un ingeniero geólogo amigo, entonces nosotros establecemos un perfil geotécnico, establecemos pues una estratigrafía y con base en eso, entonces diseñamos el talud de nosotros. Entonces decimos, no, vamos a hacer un talud por aquí, va a tener esta inclinación, y a ese talud le vamos a calcular lo que llamamos el factor de seguridad. Entonces, ¿qué es el factor de seguridad? El factor de seguridad es una división muy sencilla, que es la sumatoria de las tensiones resistentes, que depende de las propiedades que tengan los materiales, dividido sobre las tensiones actuantes, que van a depender sobre va a depender de las condiciones sobre las cuales va a operar el talud, ¿cierto? En esas tensiones actuantes uno puede incluir lo que quiera, uno puede incluir lluvia, podemos incluir agua subterránea, podemos incluir el efecto sísmico y finalmente lo que evaluamos es que ese factor de seguridad sea mayor que 1. Si no es mayor que 1, entonces lo ponemos a que sea mayor que 1.3, 1.4, 1.5, eso varía mucho, de acuerdo a las condiciones del sitio. Se me está pasando. Ahí está, ya le cogí. Listo, entonces, bueno, entonces eso es esto que hacemos aquí es como se hace tradicionalmente, o sea, es como el análisis de combate pues, de la estabilidad de taludes. Ahora, si de pronto digamos estamos con un proyecto un poquito más importante, podemos invertir un poquito más de dinero. Me estoy descachando con esto. Yo creo que ahí. Pero mira, se me pasa, pues llega todo de una. Ahí. Bueno, entonces ya decimos, no, es que la condición que tenemos, la condición geotécnica no es un valor fijo. O sea, tenemos un estrato que cambia, hay veces es 1 metro y medio, si me muevo para allí. Por aquí como que está un poquito más suelto, por aquí está un poquito más compacto. Entonces lo que hacemos es que decimos, no, vamos a considerar las propiedades del suelo como si fuera una función estadística. Entonces vamos a decir, es que esto varía, o sea, hay una variabilidad intrínseca en los materiales. Al mismo tiempo también podemos hacer eso para las tensiones actuantes, porque vamos a decir que estamos considerando un sismo. Entonces realmente no sabemos a ciencia cierta cuál es el sismo que va a actuar. Entonces aplicamos, digamos, una distribución de probabilidad al sismo más probable que vaya a venir. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si va a ser lluvia o si va a ser tráfico, ¿cierto? Entonces, si calculamos eso, entonces ya no vamos a tener un factor de seguridad, sino que vamos a tener una distribución de probabilidad del factor de seguridad. Y entonces eso nos va a permitir calcular algo que nosotros llamamos la probabilidad de fallo, probabilidad de ruptura. Y la probabilidad de fallo, probabilidad de ruptura es simplemente el área chiquita aquí debajo de esta curva, que nos va a indicar cuándo es que el factor de seguridad es menor o igual que 1. Acá está malo, ya que mencioné. Acá es menor o igual que 1. ¿Cierto? Entonces ese es como un abordaje, digamos, un poquito más al frente de lo que venimos haciendo tradicionalmente. Si damos otro paso al frente, entonces ya no vamos a hablar ni de probabilidad de falla, ni de factor de seguridad, sino que entonces vamos a hablar de algo que llamamos riesgo, ¿cierto? Entonces vamos a decir, el riesgo va a ser una función de la amenaza y de la vulnerabilidad. Entonces,
La amenaza más o menos la podemos relacionar con esto, con lo que es la probabilidad de falla, o sea, porque si estamos parados aquí y tengo un talud encima, entonces la amenaza que yo tengo en este momento es referente a las condiciones que hay ese talud. Ahora, ¿qué tal? ¿Cuáles son mis condiciones mías? ¿Cuáles son las condiciones mías aquí? La respuesta a eso va a ser la vulnerabilidad. Entonces, si yo estoy rodeado, digamos, de una caja de acero, entonces mi vulnerabilidad va a ser bajita, porque así el talud se rompa y me caiga encima, estoy en una caja de acero que me va a proteger. Una analogía muy buena para entender lo que es la vulnerabilidad es el cuento de los 3 cerditos. A los 3 cerditos les estaba soplando el mismo lobo, pero dependiendo de la casa que tuvieran, no se caía, no se caía. ¿Sí o qué? Entonces, la vulnerabilidad del que tenía la casa de paja era muy alta y la vulnerabilidad del que tenía la casa de ladrillo era bajita. Y eso aplica para todo, aplica para la gente también. Bueno, listo. Entonces, el punto el que vamos a tocar aquí va a ser acerca de amenaza. Porque cuando decimos este talud va a romper y nosotros estamos parados aquí, nosotros no sabemos qué va a pasar después. O sea, él rompió, pero entonces, ¿cuánto me va a caer encima? ¿Qué tan duro me va a pegar, pues, para decirlo en palabras coloquiales? O sea, ¿y qué tan rápido va a ser? ¿Me va a dar tiempo de correr o no me va a dar tiempo de correr? O la casa que yo tengo aquí, o sea, si me va a resistir o no me va a resistir. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo del inicio, entonces habíamos diseñado el talud, ¿cierto? Que era por aquí. Entonces después empezamos a hacer la excavación. Y entonces nos dimos cuenta que más o menos, mira que acá tenemos como estos 5 estratos que se acomodan a lo que habíamos pues lo que habíamos idealizado inicialmente. Lo que pasa es que, como les había comentado al principio, si no tenemos una certeza total de qué es lo que va a pasar con el talud, o sea, hay tráfico, hay lluvia que no podemos predecir, hay un sismo. Entonces, a pesar de que hayamos sido muy juiciosos y hayamos diseñado todo como se debió haber hecho, entonces siempre pasan, pues, siempre vamos a tener problemas. Siempre hay taludes que siempre van a romper por algún motivo. Entonces, el abordaje al que yo voy a hacer énfasis es, bueno, listo, hicimos todo como se supone, como están los libros, como tuvimos que haberlo hecho, y después de todo eso, el talud se cayó. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo si ya aplicamos todo lo que sabemos? Cierto, bueno, entonces vamos a seguir con este concepto aquí de riesgo y lo vamos a concentrar en lo que es la amenaza, porque finalmente la amenaza del talud va a ser va a estar directamente relacionado a la cinemática del movimiento o del deslizamiento como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la motivación de lo que yo les voy a mostrar aquí? Que primero, no conocemos a priori los efectos que puede producir un deslizamiento. O sea, hoy estamos calculando un factor de seguridad y entonces, bueno, listo, quiero que no pase nada. Entonces, como no conocemos los efectos que puede producir un deslizamiento, entonces lo que hacemos es que ponemos unos factores de seguridad muy altos en unos casos porque tenemos susto, no queremos que eso se caiga. Pero de todas formas sabemos que puede pasar y entonces igual si pasa no sabemos cómo mitigar los efectos, por ejemplo, de una ladera con alto potencial de ruptura. O sea, ya la ladera está ahí, las casas están ahí, ¿qué hacemos? Y aparte de eso, tampoco cuando estos eventos ocurren, nosotros no estamos preparados para atender las necesidades operativas que requieren la remediación. O sea, listo, falló la ladera, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde tenía que yo tener parqueado el camión de bomberos o por dónde tenía que evacuar la gente? No, eso no lo sabemos. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Entonces, para eso, durante la investigación mía, en el doctorado, en la maestría y ahorita en el centro en el que trabajo, hemos venido pues trabajando en unos métodos numéricos que nos ayuden como a resolver un poquito como estas preguntas. Entonces, esos métodos, o sea, como cualquier otro método, lo primero que cuando usted se lo muestra a alguien es como que, oye, ¿eso funciona o no funciona? Entonces le responde, no, es que sí funciona. Entonces, la forma de demostrar que funciona es comprobándolo, es demostrando pues de una forma convincente que funciona. ¿Y cuál es la mejor forma entonces que nosotros encontramos para hacer eso?
No, vamos a coger taludes que se hayan caído y vamos a correr los modelos que tenemos y si se parece, entonces porque estamos caminando en la dirección que es, ¿cierto? Entonces, hoy nos vamos a centrar en tres casos, bueno, dos casos que digamos más son internacionalmente conocidos y un caso local que es más familiar al ambiente que tenemos acá en la ciudad. Entonces, el primer caso se refiere al deslizamiento de Bayont. Entonces, este deslizamiento ocurrió en el 1963. Es el deslizamiento más famoso, diría yo, en la historia reciente de la humanidad. Es un deslizamiento que fue causado por acción antrópica. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de este deslizamiento, estos son 300 millones de metros cúbicos. Esto aquí es el escarpe es una foto del 2013. Esto es un escarpe del deslizamiento que pasó en el 63. Ese deslizamiento fue causado porque los italianos querían construir un embalse. Entonces ellos construyeron una presa aquí chiquita, que entonces uno la ve muy chiquita, ¿cierto? Pero esa presa es una presa que tiene 300 metros de alto. Es una presa de concreto de doble arco. Y entonces, si trazamos, por ejemplo, una sección aquí, o sea, es el área, esta parte plana que estamos viendo aquí, es todo lo que era la ladera inicialmente. Para que se hagan una idea de la magnitud de esto, o sea, la diferencia, la altura de este talud, esta es una sección de cómo estaba inicialmente. Y la diferencia de altura aquí es de 800 metros más o menos. Y la diferencia de aquí hasta aquí era 1,5 kilómetros. Ese fue el talud que se rompió allá. Bueno, ¿cómo? Bueno, listo. Entonces, mira, ¿cuál es el ambiente geológico de la época? Esto aquí es como estaba inicialmente y esta es la foto de cómo quedó después del deslizamiento. Entonces, lo que pasó es que esta parte de aquí, esto es un deslizamiento viejo. Y esta zona amarilla es la superficie de falla de ese deslizamiento viejo. ¿Cómo? El plano de falla, sí, lo que llamamos plano de falla. Entonces lo que pasó es que el río Bayont que pasaba por aquí fue pasando y entonces fue haciendo el valle a medida que pasaron pues, los millones de años. Lo que pasa es que esta es una foto del 2013, o sea, eso lo sabemos hoy, en el 63 lastimosamente no se sabía. Entonces lo que pasó es que cuando ellos terminaron de construir esta presa, en 1960, al principio de 1960, entonces ellos la empezaron a llenar. Entonces ellos empezaron allá, este aquí es el nivel del embalse, este aquí son 6 metros sobre el nivel del mar, y entonces empezaron a llenarla, y cuando iban por 600 metros, cuando iban más o menos por aquí, cuando iban por allí, entonces ahí tuvieron un deslizamiento localizado en esta área. Estoy temblando mucho. Tuvieron un deslizamiento localizado en esta área de aquí. Entonces dijeron, uy, algo está pasando. Como tuvieron ese deslizamiento, entonces instalaron una serie de puntos de referencia en el talud para hacerle seguimiento. Entonces ellos esperaron un momentico, entonces dijeron, no, vamos a esperar mientras instalamos la instrumentación. Hasta aquí. ¿Cierto? Entonces el punto dijimos, bueno, listo, ya el talud está instrumentado, vamos a seguir llenando de agua. Siguieron llenando y entonces empezaron a dar cuenta que entonces esto es la tasa de desplazamiento en centímetros por día. En un punto dado, casi digamos un poquito, digamos 2/3 de 1960, empezó a crecer mucho y les apareció la primera grieta perimetral aquí arriba. Entonces dijeron, no, uy, algo está pasando, vamos a vaciar esto. Vaciaron otra vez y entonces a raíz de esos problemas entonces ya mejoraron la exploración geotécnica y entonces construyeron lo tengo acá el pastel, un túnel de bypass aquí para disipar la presión de poros. Entonces se demoraron todo este tiempo aquí construyendo el túnel. Cuando terminaron de construir el túnel dijeron, bueno, listo, otra vez, vamos a empezar a llenar. Y empiezan a echarle agua.
Pasaron por 150, los desplazamientos que estaban bajitos, la solución estaba funcionando. Siguieron echándole agua, siguieron echándole agua. Cuando llegaron más o menos a los 700, otra los desplazamientos para arriba. Se asustaron. Uy, no, para abajo otra vez. Y lo que pasó, entonces lo vaciaron más o menos hasta 250. Y lo que pasó aquí es un tema político, porque esa presa, más o menos a precio de hoy, fueron mil millones de dólares lo que invirtieron. Entonces una serie de presiones por parte del gobierno como, bueno, nosotros construimos una presa gigante, invertimos un montón de plata y eso no está funcionando. O sea, queremos que empiece a funcionar, necesitamos esa energía. Lastimosamente, pues ese objetivo primo volvieron otra vez a empezar a llenar y el 9 de octubre de 1963 ocurrió el deslizamiento. El deslizamiento ocurrió de tal forma que toda esa masa que cayó es la masa donde estaba inicialmente el embalse, y eso generó una ola de 200 metros de alto. Esa ola pasó por encima de esta presa y fue y destruyó un pueblo aguas abajo donde vivían 2.000 personas, todo el mundo murió. Entonces, bueno, entonces ya les conté la historia. Entonces, como este es uno de los deslizamientos más famosos que tenemos, entonces yo dije, bueno, estamos desarrollando este método nuevo, vamos a probarlo entonces con este, pues que sería como el ejemplo más bravo. Entonces yo lo primero que hice fue, cogimos esta que es la sección que teníamos acá, pues la geológica, una reciente, con nuevas exploraciones, ¿cierto? Y con eso montamos entonces un modelo numérico pues simplificado para no complicarnos mucho la vida. Y entonces corrimos pues el método a ver qué tal nos iba. Dale. Entonces, y esto fue más o menos como, o sea, eso es como más o menos como una animacioncita de lo que pasó de acuerdo al modelo pues que nosotros creamos. Entonces, este es el estado final. Lo que está abajo, lo que está detrás pintado de azul, verde y naranjado es lo que obtuvimos, y esto, la línea que está en negro es el perfil de cómo está hoy, o sea, el levantamiento topográfico. Entonces uno se va a poner a ver, y una cosa tan compleja, no estamos como tan perdidos, está funcionando lo que estamos haciendo. Solamente pues así como para darle unos datos y cosas pues con las que podíamos validar. Los testigos y los registros sísmicos, porque esos deslizamientos tan grandes producen excitaciones sísmicas, dicen que el deslizamiento duró menos de 45 segundos aproximadamente. La simulación nos está diciendo que estamos entre 30 y 35, o sea, no estamos tan perdidos. Y nos dijo que la velocidad media máxima fue de 25.7 metros sobre segundos. Es muy curioso y a mí pues le da risa a uno, porque esto lo hicimos el año pasado. 25.7 metros sobre segundo nos dio. Y un señor con mucha experiencia, por allá en 1987, ha dicho, es que eso más o menos había sido 25 metros por segundo. Esas son las cosas que le dicen a uno, que es que la experiencia es una cosa que hay que respetar. Y por más que uno cree estos modelos así, pues como muy bonitos y con colores y con cositas que se mueven, hay que pararle bolas a la gente que tiene experiencia y que sentarse a leer los libros a ver qué es lo que esos señores también tienen por decir. Pero entonces eso también nos da una tranquilidad. O sea, yo tengo un experto aquí que en 1987 dijo que esta es la velocidad promedio máxima y vea que yo le estoy dando casi que al palo. Entonces vamos bien, ¿cierto? Entonces ese es el primer ejemplo. Ahorita voy con el segundo ejemplo. Este es un ejemplo más reciente. Esto pasó en el cañón Bingham en Estados Unidos. Esta es una de las minas de cobre más grandes que tiene el mundo en la actualidad. Produce más o menos el 10% del cobre que consume Estados Unidos. El pit de esta mina tiene más o menos 4 kilómetros de diámetro y aproximadamente tiene 1 kilómetro de profundidad. Listo, entonces por allá en noviembre del 2012, la instrumentación geotécnica que tenía el personal de la mina en el pit mostró que habían problemas. Entonces el personal de la mina evacuó todo el mundo, eso fue en noviembre más o menos,
iniciaron unas obras para intentar detener el deslizamiento, pero para abril del 2013 ya pues, no había nada que hacer y el deslizamiento era inminente. Todo el personal de la mina fue evacuado, todos sabían qué iba a pasar y simplemente estaban esperando. Como en cualquier accidente que ocurre, pues, y específicamente pues, en esta industria de la minería, si usted sabe que va a ocurrir un deslizamiento, entonces ¿qué es lo que usted quiere? Atenderlo lo más rápido posible. O sea, listo, va a haber un deslizamiento, entonces yo tengo que disponer mis equipos en esta zona, porque entonces el deslizamiento va a pasar allí, entonces ellos van a llegar por allí, voy a necesitar tantos camiones, voy a necesitar tantas excavadoras. Y entonces tengamos esa idea en mente y vamos a continuar con otro par de descripciones que se me escaparon acerca del deslizamiento. El deslizamiento fue de más o menos 65 millones de metros cúbicos. Eso es, sí, más o menos una tercera parte de lo que había sido el anterior. Como fue un deslizamiento tan grande y en donde está ubicado el pit, que es en Utah, hay una red de sismógrafos impresionante. Entonces, por ejemplo, fue posible determinar solamente por toda la excitación sismográfica que se produjo en la zona, que realmente allá lo que pasó fueron 2 deslizamientos. Ocurrió el primero, una hora después ocurrió el segundo, y solamente por el hecho del deslizamiento ocurrió un sismo con el epicentro aquí en la base del pit de aproximadamente 2.5 en la escala de magnitud de Richter. Inicialmente se había creído que los deslizamientos habían sido sismos, porque la excitación que recibieron todos estos sismógrafos inicialmente fue muy grande, fue del orden de entre 3.5 y 4.5 aproximadamente en la escala de Richter. Solamente que ellos se dieron cuenta que el registro que habían obtenido en los sismógrafos no se parecía al de un sismo, era una cosa diferente. Este es tal vez el único caso conocido en el mundo en que no es un sismo que produce un deslizamiento, sino que es un deslizamiento que produce un sismo. Después de que se produjo el sismo principal, que fue de más o menos unos 2.5 de magnitud, se produjeron otras, creo que 15 réplicas de magnitud entre 0.8 y 1.5 aproximadamente. Este es el tema que estoy trabajando actualmente, entonces no lo tengo muy elaborado. Pero de todos modos vamos a ver los resultados parciales que tengo. Entonces, estas son pues, un par de fotos. Espérate, ¿para qué no se va a poner acá? Entonces, estas son un par de fotos pues, aéreas del sitio. Y nuevamente, entonces, este es el perfil que pudimos construir. Este perfil ni siquiera es la topografía del 2003. Este perfil lo hicimos con la topografía del 2000, era una topografía como el 2009, antigua, porque como todo esto es privado, es muy difícil tener acceso a la información. Pero de todas formas, con esa topografía y con más o menos una interpretación topográfica, o sea, fuimos capaces de reconstruir como las superficies de falla. Entonces, más o menos, esto fue lo que pasó en el primer deslizamiento y después se creó por la sobrecarga de esto es lo residual de aquí, y esto es totalmente hipotético, pues, es mi interpretación de qué fue lo que sucedió. Entonces, por esta sobrecarga, creemos que se creó una segunda superficie de falla, que fue lo que generó el segundo deslizamiento. El segundo deslizamiento. Entonces, acá yo pongo esto bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Señor. No, es lo mismo. O sea, el análisis que le hicieron a estos materiales de aquí, o sea, está básicamente la roca, no es roca sana porque es roca fracturada, pero es la roca que estaba aquí, pero también en la parte superior inicial, en esta zona aquí, ellos están almacenando unos residuos también que ellos tenían producto de la minera, pues de la actividad minera que ellos estaban desarrollando. Sí, señor. Fue muy curioso porque es que ellos habían ya tenido experiencia de otros deslizamientos al interior del pit
de mucha menor profundidad y es una cosa que ellos realmente no se estaban esperando y ya vamos a ver por qué. Porque entonces ellos dijeron, bueno, listo, ya sabemos que va a ocurrir un deslizamiento, acá estamos para producir cobre y entonces necesitamos volver a producir cobre lo más rápido posible. Entonces, si me hace el favor y me parquea todos los camiones y las excavadoras aquí, espérate, checamos otra vez a dónde íbamos. Entonces, me parquea los camiones y las excavadoras aquí, porque de acuerdo a la experiencia de lo que hemos tenido aquí, no ha pasado nada. Si los ponemos, como sabemos que el deslizamiento va a pasar por aquí, eso no llega hasta allá. ¿Sí o qué? Vea lo que pasó. 3 de 3 excavadoras quedaron sepultadas. Cada excavadora de esas vale $30 millones. 14 de los 100 camiones de transporte también quedaron enterrados. Cada camión de esos vale $6 millones. Eso mal contado de más los otros equipos que también se perdieron, fueron más o menos, esa decisión de haber puesto los equipos acá fue una decisión que costó $200 millones. Tan sencillo como eso. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, listo, lo que Marcelo está hablando ahí, ¿eso sí es relevante o no es relevante? ¿Sí vale la pena gastarle un poquito de plata, un poquito más de plata y hacer un análisis de este tipo y ahorrarnos $200 millones o no? Y entonces digamos que esa es como la lección que tenemos de este deslizamiento en específico. Vamos, señor. No, ellos ya habían tenido, a ver si de pronto acá estas fotos me ayudan. Ellos ya habían tenido unas fallas, mira por ejemplo aquí, mira acá Mario. Fallas pequeñas. Y ellos lo que están esperando era otra falla de este tipo. O sea, una falla solo superficial. Sí, no, o sea, es que no, pues, o sea, no, encontrar culpables ahí puede decir, no, es que ustedes debieron haber sabido y no sabían, no, o sea, es complicado. En esa parte plana arriba que es un altiplano. ¿Por aquí? No, ahí no había nada, ahí ellos solamente ahí había un poquito de depósito de residuo de la actividad minera. En toda esta parte de aquí. Bueno, y ya entonces para finalizar, vamos pues con un caso más familiar a nosotros, y es el caso Alto Verde que pasó en el 2008. Esta foto aérea de aquí, eso es de mayo, ahí todavía se veían las casas de la gente que estaba viviendo. Esta es la casa número 1, que tengámosla como referencia que en todas las fotos, porque esta casa se salvó por muy poquito se salvó esta casa. Entonces la tengo como referencia en todas las fotos para que la recordemos. Esta es más o menos, de acuerdo a los informes técnicos que hay de la metropolitana y el que hizo la firma Intensa, este es más o menos como el perfil geológico de lo que había en el momento. Había una capa de ceniza volcánica delgadita, después había un suelo residual de brecha, más o menos de 18 metros de profundidad, después hay la brecha meteorizada y después la brecha no meteorizada. Y esta es más o menos como la superficie de falla, que fue lo que se observó después en el retroanálisis que hicieron. Entonces, aquí el área rojita es como el área que fue afectada por el deslizamiento. Y, por ejemplo, esta es una foto del día del deslizamiento, más o menos como desde esta perspectiva aquí. Aquí está la casa número 1, que salvó de chiripa, como decimos nosotros. Aparentemente no. Y esa respuesta, la pregunta ya, si me empieza a preguntar, me va a corchar porque geólogo no soy. No, ella me está diciendo que si había otra litología presente en el área, Mario. Es que esta es esta. Sí, señor. No, eso se conocía antes. Las recomendaciones que habían para el diseño de ese talud, desde antes ya les habían dicho, no pueden hacer taludes de más de 8 metros de alto. Y ese talud tiene 16. Lo que pasa es que también había otros factores que también fueron negativos pues, y que agravaron la situación.
porque también había, ellos por aquí arriba había un tanque que estaba roto o que estaba vertiendo unas aguas. Aparte de eso, veníamos en una temporada de lluvia muy fuerte. Entonces, eso o sea, fue una serie de cosas que se juntaron y pasó la tragedia, pues. Ahí se murieron 12 personas, de las 6 casas, 12 personas murieron. Y eso pasó como a las 6 de la mañana un fin de semana. Bueno, entonces, por ejemplo, después ya, esto es una foto de enero del 2011, esta sección que estoy marcando aquí es la que han trabajado los autores pues, que han tocado el tema. Este más o menos como la corona del talud, y aquí en líneas punteadas estoy mostrando las casas que ya no están. Y todavía pues la casa una, los de la buena suerte. Esta es una foto también pues como aérea, otra vez seguimos, la casa número 1, la corona del talud y las obras de estabilización que hicieron después. Esto que les estoy mostrando aquí es la energía cinética de este deslizamiento. Pero lo que yo quiero hacer, a lo que le quiero hacer hincapié es esto, que después de 10 segundos ya no había nada. O sea, lo que pasó allá y toda la destrucción ocurrió en menos de 10 segundos. Eso fue súbito. La velocidad media máxima que calculamos fue de 8.5 metros sobre segundo. Yo creo que ni siquiera uno estando allá y corriendo alcanza a volarse a una cosa de esas. Y este aquí es el modelito numérico que tenemos. ¿Me ayudas por favor y le das clic a eso? Ahí. Eso, ahí pasan los 10 segundos. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Ya toda la energía estaba disipada y ya simplemente acomodamiento del flujo. El flujo ya estaba acomodando. Pero en 10 segundos ya las dos casas, ya ahí no había nada que hacer. Vamos a coger este videito y vamos a analizarlo un poquito más despacio. Entonces, vea, en los primeros 4 segundos el flujo ya estaba casi todo encima de la primera línea de viviendas. Y ya estaba empezando a llegar a la segunda. Esas casas, las que viven estaban en la parte del talud. Hey. Casi 8 metros de alto. A los 10 segundos, ya todo el suelo estaba, o sea, todo el flujo de escombros ya estaba entre la primera y la segunda línea de casas. La vía venía por acá, creo que hay vía aquí y hay vía aquí, creo, si no estoy mal. ¿Cierto? La vía por aquí, ¿cierto? Entonces, iba ya 25, 40 segundos, ya fue como más acomodamiento, ya el flujo ya se estaba acomodando. Sí. Eso. Y entonces, vea, o sea, listo, ya tenemos esto, o sea, esto se ve muy bonito, pero bueno, vamos a ver, o sea, lo que usted, o sea, si me preguntan, bueno, lo que usted tiene ahí, o lo que usted, todo eso que hizo, ¿eso sí es verdad o no es verdad? Entonces, obviamente, la única forma de saber si es cierto es volver y hacer el talud y que se vuelva y se caiga, pero eso vale mucha plata. Pero entonces, si podemos, digamos, hacerle como una necropsia a qué es lo que había pasado allá. Entonces, por ejemplo, los informes técnicos, el informe del área metropolitana y el informe y el informe de la firma Inteinsa describen claramente qué es lo que había. Entonces, vea, ellos dicen, vea, los escombros de la primera línea de casas están todos localizados a 10 metros de su posición inicial, obstaculizando la vía de acceso. Si acá hay un ingeniero estructural, de pronto hasta me pega en la cara, pues, porque sabemos pues, que una estructura no se deforma así o no se comporta así. Pero, pues, o sea, más o menos, podemos ver que estas líneas naranjaditas de aquí, que es lo que yo tenía, o sea, dibujando la estructura, está localizado a 10 metros de donde estaba la casa inicialmente. Lo otro que reportan los informes técnicos es, la segunda línea de viviendas fue totalmente arrasada sin afectar las cimentaciones. No sé si aquí alcanzan a ver que acá están los palitos de las cimentaciones que yo le había dibujado y ahí todavía están y la estructura está ahí destruida. Lo otro que dicen, 170 metros desde la corona del deslizamiento hasta el lóbulo frontal. Ahí también está.
Y en lo único que nos pelamos más o menos fue que es que lo que modelamos destruyó las dos, o sea, se llevó por delante la estructura de las dos casas totalmente. Y lo que sí pasó es que realmente la estructura del primer piso sí quedó en pie. Esa no se cayó y en eso nos pelamos. Nos pelamos, ¿por qué? Porque los modelos estructurales que yo estoy utilizando son bien sencillos, ¿no? Pues ahí no hay discusión. Y acá estoy mostrando pues más o menos cómo estaba el talud original. Y, bueno, ¿qué es lo otro? También describen cuáles son las zonas de acumulación principales. Y ahí más o menos también pues lo que hicimos también describe. Entonces, o sea, con esta necropsia pues que le hicimos y los modelos, o sea, podemos decir que más o menos, o sea, pues no tenemos otras herramientas para decir que lo que estamos modelando no se comporta más o menos a lo que realmente pasó. Entonces ahorita voy a que, bueno, listo, hicimos todo esto y eso, ¿cómo utilizamos eso? ¿Eso para qué sirve? Vea, este modelo es un modelo por este señor Lee en el 2010. Y si usted aplica ese modelo, por ejemplo, a ese sitio allá, usted se da cuenta, por ejemplo, que si usted para una curva de vulnerabilidad estructural con respecto al espesor de detritos, al espesor del material, del flujo que teníamos ahí, para la velocidad que calculamos de los 8.5, y ahorita acuérdense de ese 8.5 porque ahorita vamos a tocar otro tema también con respecto a eso. Entonces, para el espesor de detritos que medimos aquí, que es superior a 4 metros, y para la velocidad que teníamos, vemos que la vulnerabilidad estructural de esas casas ahí era inaceptable. Entonces ustedes me van a decir, no, es que es muy fácil usted coger y decir que es inaceptable después de que eso ya se cayó. Y entonces usted está utilizando un modelo ahí de una cosa que listo, ya pasó. Pero entonces, por ejemplo, o sea, entonces vamos a hilar más delgadito y vamos a ver, o sea, ¿qué más había allá? Vea, allá había una casa, una caseta de vigilancia. Si usted se sigue por esa misma línea, esto estaba en un flanco del talud y las velocidades que tenemos calculadas son para el centro del talud. Pero entonces, vamos a decir que el espesor de detrito acá es 2. Para los mismos 8.5. Vea que estamos en una vulnerabilidad estructural tolerable. Si el celador que estaba ahí, si era que estaba, se salvó. Entonces nos dice, bueno, es que los modelos funcionan. O sea, si usted aplica el modelo y juicioso, usted puede tener una estimativa de la vulnerabilidad de las estructuras en ladera. Lo que pasa es que hay que saber más o menos la ubicación de la vivienda con respecto al cuerpo de deslizamiento, el espesor de lo que se está midiendo, la velocidad del deslizamiento, la pendiente de la ladera. Tenemos que usar todo eso y eso es la información que nos está dando los modelos que les estoy mostrando hoy. Sí, dígame. ¿Hubo algún grado de saturación diferente o aumentado en la época del deslizamiento o no hubo razones, digamos, meteorológicas Pues, o humedad exagerada? sí, aparentemente sí. O sea, yo no quiero discutir mucho los motivos y las causas de eso porque tampoco quiero como entrar a ese tema. Y de pronto Mario, que lo veo alzando la mano, puede clarificar. Entonces, Buenas noches, Mario Flores de Planeación de Medellín. Sí, hubo dos tipos de saturaciones que tuvo el talud y la ladera. La primera, como lo decía Marcelo, en esa época estábamos fenómeno de la Niña, empezando fenómeno de la Niña, y una lluvia fuerte toda la noche, mal antecedente de casi todo un mes. Y segundo, ellos tenían cerca a donde estaba la superficie del escarpe o del flanco izquierdo del deslizamiento, había un tanque que generaba un rebose y además ese rebose caía unas zanjas en tierra que caían directamente al talud. Ese talud solamente se diseñó, es un talud de 17-18 metros de altura, con una pendiente casi de 70 grados, solamente una berma y no tuvo ninguna obra de estabilización. La obra de estabilización fue grama y una cuneta, no tuvo ninguna obra de confinamiento lateral.
ese talud, en los estudios que se hicieron ya posteriores al deslizamiento, se caía así fuera sin agua. O sea, el factor de seguridad estaba por debajo de 1 en los análisis que se hicieron posteriores. No, son básicamente tres detonantes. Básicamente son 2 detonantes. 1, el agua, pero ya dijimos que son 2 aguas. 2, la conformación del talud con esa altura tan exagerada que se hizo. Básicamente son esas 2. Pero el espejo de falla se genera en periodos secos. Señor. El espejo de falla se te genera en periodos secos, extremos. ¿A qué se refiere El usted agua con espejo de falla? sobre el talud, en la parte superior, Ok. la grieta Ajá. la genera un periodo de sequía. Sí. Simplemente el agua lo que hace es aceitar el talud para que la remoción masiva se presente. Sí, no, claro. O sea, Sí, pero eso viene precedido de un periodo muy seco. Cuando ya llega el agua, allí se genera la remoción gigantesca masiva. sí, no, yo pues, o sea, sinceramente yo no quiero entrar mucho como a las causas porque no es el objetivo pues, de la presentación y porque también es muy polémico. Entonces, o sea, aquí hay un montón de geotecnistas y cada uno va a tener su posición, pero sí, o sea, todo lo que dicen es cierto. Bueno, entonces lo que les venía diciendo es que, o sea, si aplicamos, por ejemplo, o sea, si nos devolvemos y aplicamos el modelo que estaba diciendo Marcelo, de pronto, y si lo hacemos juicioso de pronto, podemos saber cuál es la vulnerabilidad estructural. Y si nos acordamos al principio de la conferencia, entonces nos dimos cuenta que es que hoy, como tenemos que analizar los taludes, es haciendo un análisis de riesgo, considerando la vulnerabilidad de las estructuras y la amenaza a la que están sometidas. Les estaba hablando entonces de la caseta. Y entonces, solamente para finalizar, les voy a mostrar unos resultados que no son míos, son resultados de un colega en una universidad americana, pero que muestran una idea porque yo ahorita estoy trabajando en la parte minera, que es, o sea, las compañías mineras son las que financian el instituto donde yo trabajo y a eso es a lo que me debo dedicar. Pero hay otras personas trabajando en más o menos este mismo tema, pero aplicado a otra cosa. Entonces, por ejemplo, este es un análisis de una estructura prismática, la cual es golpeada por un deslizamiento. Entonces, este señor Mast primero dejó que el deslizamiento cayera en esta dirección y fue cambiando el ángulo. Y él se dio cuenta que cuando el ángulo es de 45 grados, usted puede tener una reducción de más o menos del 25% en las caras de esta estructura prismática. 25% es bastante. Valdría la pena uno ir a hacer el análisis, por ejemplo, a esas casas de Alto Verde, si no hubiera, porque es que vea las fotos. Todas las fotos, o sea, vea, todas están de espaldas al talud. Si usted gira las casas, 45 grados, son cosas que valen la pena, o sea, y son prácticas que, por ejemplo, ya se pueden empezar a hacer. O sea, usted las estructuras no se deben hacer de espaldas al talud. Hagámosla a 45 grados. Y no hay que hacer ningún de estos análisis. Ya sabemos que si las hacemos a 45 grados, o sea, podemos mitigar los riesgos. De pronto las casas se hubieran salvado, de pronto se hubiera salvado la segunda línea. No sé, pues toca hacer el análisis juicioso. Pero claro, sí, pues, o sea, obviamente, todo esto considera, por ejemplo, una estructura que es totalmente rígida. O sea, también hay que... Pero entonces son prácticas que podemos, o sea, que ya podemos empezar a ver. O sea, como digamos, podemos empezar a crear algo que llamemos, digamos, manual de buenas prácticas de construcción en ladera. Vea, por ejemplo, vea que la velocidad máxima que midió este señor es 8.5. De esto me di cuenta anoche, cuando estaba terminando de preparar, que este 8.5 es igual al 8.5 que habíamos medido para Alto Verde, nosotros. Pero entonces no necesariamente, por ejemplo, digamos, estructuras rígidas, pero entonces, por ejemplo, también podemos, digamos, empezar a pensar, digamos, estructuras erodables. Entonces tenemos un deslizamiento, entonces de pronto intentar canalizarlo o desviarlo de alguna forma. Este tipo de análisis también nos permite hacer eso.
Y, por ejemplo, también podemos pensar en, bueno, procedimientos de diseño procedimientos de diseño para construir estructuras que nos ayuden a mitigar los efectos. Por ejemplo, esto es un deslizamiento hipotético, ¿cierto? Y entonces vemos que esto se deposita aquí de esta forma. Ahora, si hacemos lo mismo, pero en donde están estos cuadritos, ponemos una estructura, o sea, podemos disminuir la zona que va a ser afectada. Son cosas que también se pueden, o sea, que digamos este tipo de análisis también permiten. Y entonces, pues, ¿cuál es la conclusión que tenemos después de todo esto? Que los resultados pues, que tenemos demuestran, digamos, en mayor o en menor medida, que podemos considerar las consecuencias de un deslizamiento potencial y así podemos revisar también el diseño para minimizar el riesgo de los elementos vulnerables. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? O sea, que la gente no se muera y preservar el patrimonio de la gente. Y digamos, este tipo de análisis nos puede permitir hacer eso. No estoy diciendo, mucho ojo también, porque también, pues, también puede llegar el malentendedor que dice, no, es que lo voy a diseñar mal, pero entonces después corro una cosa de estas a ver, pues, ¿sí me entienden? Ese no es el objetivo, no es como que, bueno, lo voy a hacer para que se rompa y entonces después hago un análisis de este tipo y entonces a ver qué pasa, o qué, o me ahorro una plata no sé dónde, ¿cierto? Y yo creo que eso es todo lo que tenía para decir. Finalmente yo les quiero, pues tengo que reconocer el apoyo económico que yo recibí de estas dos agencias brasileñas, que fueron las que me dieron la beca para hacer el doctorado. Y también tengo que reconocer pues donde estoy trabajando actualmente, que es la Universidad de Queensland, y a los socios que nos financian, Golder, Río Tinto, BHP, Wagstaff y MacArthur. Antes de terminar, yo quiero que me regalen otros 5 minuticos para promocionar la empresa en la que trabajamos mi compañero Alexander Rojas, que está sentado allí, y yo. La fundamos hace 3 años. Y en este momento ya llevamos 3 años operando. Nuestra actividad principal, digamos, es la geotecnia, el diseño y ejecución de obras. Venimos trabajando para la compañía Argos principalmente, tal vez el 80%, ¿qué, Alex? 80% de los proyectos que tenemos son de Argos. Y trabajamos en el esfuerzo que está haciendo Argos para hacerle mantenimiento y para hacer toda la recuperación de todas las áreas que se están aprovechando pues de la actividad minera. Entonces nosotros acá tenemos, pues, les quería mostrar también pues, foticos de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos un laboratorio de suelos donde podemos hacer los análisis convencionales pues, de cualquier emprendimiento que está en continuo crecimiento. Tenemos equipos para la instrumentación, inclinómetros. Tenemos, como les dije, también prestamos pues, los servicios de ejecución de obra. Estos fueron unas obras que diseñamos y construimos en Saldaña, pero también hemos intervenido obras en Girardota, Copacabana, allí en Bello, en Cartagena estamos ahorita en uno, está el del Tolima, en Chicamocha, en Santander. Estas son fotos del laboratorio, estas son como estábamos izando los geocolchones allá en Saldaña. Y tenemos una serie pues, de personal capacitado, profesional, técnico y administrativo para atender pues, las necesidades que requiera el proyecto. También estamos en la parte de exploración geotécnica. Y ya, eso es como lo que tenía como para contarles. Muchísimas gracias.